Imagina despertar una mañana y descubrir que tu hijo, el que creciste amando con cada fibra de tu ser, te está pidiendo algo que nunca esperaste escuchar. No te pide consejo, no te pide ayuda, te está pidiendo tu herencia mientras tú aún respiras, mientras tu corazón aún late. Él está declarando que prefiere tu dinero a tu presencia. Es como si te dijera: para mí ya estás muerto. En las polvorientas tierras de Judea, bajo el sol implacable del Medio Oriente, existía una costumbre que todo el mundo conocía, pero nadie se atrevía a romper. La herencia se recibía después de la muerte del padre, nunca antes. Pedirla mientras tu padre vivía era como escupir sobre su rostro. Era decirle que deseas su muerte, que lo único que te importa de él es lo que posee. Era el insulto definitivo, la traición máxima, el rechazo más doloroso que un hijo podía infligir a quien le dio la vida. Pero este padre hizo algo que nadie comprendió. En lugar de castigar, en lugar de maldecir, en lugar de cerrar la puerta para siempre, este hombre dividió su herencia y dejó ir a su hijo. Lo vio partir con todo lo que había trabajado durante décadas. Lo vio alejarse hacia un horizonte incierto. Y lo único que hizo fue quedarse de pie en el camino, observando hasta que la silueta de su muchacho se convirtió en un punto en la distancia y luego en nada. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y cada atardecer, sin falta, ese padre caminaba al mismo lugar del camino y miraba hacia el horizonte, esperando. Los vecinos susurraban, la gente murmuraba que estaba loco, que debía olvidar a ese hijo ingrato que lo había deshonrado públicamente. Pero él no dejaba de esperar, porque había algo que ese padre sabía y que el mundo no entendía, que el amor verdadero no lleva cuenta del mal, que el perdón genuino no espera a que te lo pidan, que hay un tipo de gracia que desafía toda lógica humana. Esta es la historia del hijo que lo perdió todo para encontrar lo único que realmente importaba. La historia del padre que nunca dejó de amar, incluso cuando fue profundamente herido. Capítulo 1. La partida. Cuando el amor se confunde con libertad. Imagina que eres padre. Has trabajado bajo el sol abrasador durante décadas, construyendo algo de la nada. Cada gota de sudor, cada amanecer levantándote antes que el resto del mundo, cada sacrificio que hiciste, todo fue por ellos, por tus hijos. Y ahora, uno de ellos se acerca a ti con una petición que nunca esperaste escuchar. No te está pidiendo consejo, no te está pidiendo que le enseñes el negocio familiar. Te está pidiendo tu herencia. Ahora, mientras tú todavía respiras. En el mundo antiguo del Medio Oriente, esto no era simplemente una solicitud inapropiada. Era un insulto monumental, una declaración de guerra emocional. Cuando un hijo pedía su herencia mientras su padre vivía, estaba diciendo algo que las palabras no podían expresar de forma más clara. Deseo tu muerte. Para mí ya no existes. Lo único que me importa de ti es lo que posees. El vínculo entre nosotros se ha roto y yo lo estoy rompiendo públicamente delante de todos. Pero volvamos a nuestra historia. Este no era un hijo rebelde de 15 años actuando por impulso adolescente. Este era el hijo menor de un hombre próspero, alguien que había crecido con todo lo que necesitaba. Tenía comida en su mesa todos los días, tenía un techo sobre su cabeza, tenía la protección de su familia y la promesa de un futuro seguro. Pero algo dentro de él ardía con una inquietud que no podía explicar.
Miraba más allá de las colinas de su tierra. Imaginaba ciudades brillantes, llenas de promesas, de experiencias, de vida real. En su mente joven, su hogar se había convertido en una prisión. Las tradiciones familiares eran cadenas. Las expectativas de su padre eran muros que lo sofocaban. Él no quería esperar décadas para heredar. No quería seguir el camino trazado por generaciones anteriores. Quería vivir ahora, experimentar ahora, ser libre ahora. Y en su corazón comenzó a germinar una idea peligrosa. Tal vez el amor de mi padre es en realidad una jaula disfrazada. ¿Captaste eso? Este es el primer error fatal en esta historia. El hijo confundió provisión con control, confundió seguridad con prisión, confundió el amor paciente de su padre con algo que lo estaba limitando. Y cuando esta confusión se instaló en su corazón, el siguiente paso fue inevitable. Decidió que necesitaba su libertad y que su libertad tenía un precio: la herencia que legalmente le correspondería cuando su padre muriera. Ahora ponte en los zapatos del padre por un momento. Imagina la escena. Tu hijo menor se acerca a ti, tal vez después de la cena, tal vez bajo el crepúsculo cuando las sombras se alargan sobre la tierra. Te mira a los ojos y en lugar de la calidez que solía haber allí, ves determinación fría. Y entonces pronuncia las palabras que atraviesan tu corazón como una daga. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El aire se vuelve denso. El tiempo se detiene. Cada persona que escucha esas palabras contiene la respiración, esperando tu respuesta. En ese momento tienes todo el derecho cultural, legal y moral de rechazarlo. Podrías avergonzarlo públicamente, podrías desheredarlo completamente, podrías expulsarlo de la familia sin un centavo. Cualquiera de esas respuestas hubiera sido justificada ante los ojos de todos. Pero este padre hace algo que nadie anticipó. Sin decir palabra, sin sermones, sin gritos de indignación, el padre asiente. Se levanta, va a donde guarda sus documentos y procede a dividir su propiedad. No solo le da al hijo menor su porción, también separa la parte del hijo mayor. Esto significa que está literalmente desmantelando todo lo que construyó, transformando años de trabajo en porciones divisibles. Las tierras, el ganado, las reservas de grano, todo se calcula, se evalúa, se divide. Piensa en lo que esto representa emocionalmente. Este padre no está simplemente cediendo ante un capricho. Está permitiendo que su hijo cometa un error masivo, sabiendo que podría destruirlo. Está eligiendo el dolor de verlo partir sobre el control, de obligarlo a quedarse. Está demostrando un tipo de amor que el mundo rara vez entiende. El amor que respeta el libre albedrío, incluso cuando ese albedrío elige el camino equivocado. Pasaron algunos días, tal vez semanas, mientras se liquidaban los activos y se convertían en monedas de plata. El hijo menor observaba con ojos brillantes de anticipación. Cada moneda que caía en su bolsa era un paso más cerca de la libertad que tanto anhelaba. No veía el dolor en los ojos de su padre. No notaba cómo los hombros del anciano se encorvaban un poco más cada día. No percibía las noches en que su padre se quedaba despierto, mirando la oscuridad, preguntándose dónde había fallado. Y entonces llegó el día. El hijo menor empacó sus pertenencias, ató su bolsa de dinero con cuidado y se preparó para partir. La familia se reunió, pero no hubo celebración. Había silencio pesado, miradas incómodas,
lágrimas contenidas. El hijo mayor observaba con una mezcla de juicio y tal vez, solo tal vez, un toque de envidia secreta. El padre simplemente miraba a su hijo, grabando cada detalle de su rostro en la memoria, como si supiera que pasaría mucho tiempo antes de volver a verlo. No hubo abrazos largos, no hubo palabras sabias de despedida. El hijo estaba demasiado ansioso por partir, demasiado consumido por la emoción de su nueva libertad, para detenerse en sentimentalismos. Levantó su mano en un gesto de despedida casual, giró sobre sus talones y comenzó a caminar por el sendero que llevaba lejos de la casa familiar. Con cada paso, la distancia entre él y todo lo que había conocido crecía. El padre se quedó allí, de pie en el camino, viendo cómo la figura de su hijo se hacía más pequeña en el horizonte. Los vecinos que presenciaron la escena murmuraban entre ellos, sacudiendo sus cabezas con desaprobación. Algunos se acercaron al padre para ofrecer palabras de consuelo o tal vez de crítica velada por haber permitido tal cosa. Pero el padre no respondió. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte, en ese punto donde su hijo había desaparecido de la vista. Y aquí viene algo que el joven no sabía, algo que no descubriría hasta mucho después. Ese padre no se movió de ese lugar hasta que la última sombra de su hijo se desvaneció completamente. Y cuando finalmente regresó a su casa, lo hizo con un corazón roto, pero con una resolución firme. Cada atardecer, sin falta, regresaría a ese mismo lugar del camino. Miraría hacia el horizonte y esperaría, porque había algo que este padre entendía sobre el amor verdadero, que nunca se rinde, que siempre espera, que siempre cree en la posibilidad de la redención. Mientras tanto, el hijo menor caminaba con paso ligero y corazón emocionado hacia lo que él creía que era libertad. Tenía dinero en su bolsa, juventud en sus venas y el mundo entero a sus pies. No tenía idea de que había intercambiado la única cosa que realmente importaba por una ilusión que pronto se convertiría en su peor pesadilla. No sabía que la verdadera prisión no era la casa de su padre, sino las cadenas que él mismo estaba a punto de forjar con sus propias decisiones. Pero eso, amigo mío, es una historia para el siguiente capítulo. Por ahora, déjame hacerte una pregunta que sacuda tu alma. ¿Cuántas veces has confundido el amor que te cuida con control que te limita? ¿Cuántas veces has pedido tu libertad sin entender que ya eras libre dentro del amor que te rodeaba? Este hijo estaba a punto de aprender una lección que millones han aprendido de la manera más difícil: que la verdadera libertad no se encuentra huyendo de quienes nos aman, sino en abrazar el amor que nos hace verdaderamente libres. Capítulo 2. La caída. Cuando todo lo que brilla se convierte en cenizas. El viaje hacia la tierra lejana fue embriagador. Con cada kilómetro que ponía entre él y su casa, el hijo menor sentía que las cadenas invisibles se rompían una por una. El peso de las expectativas, las miradas de desaprobación, las tradiciones que lo sofocaban, todo eso quedaba atrás como polvo en el camino. Tenía una bolsa pesada de monedas de plata, juventud inagotable y un mundo lleno de posibilidades esperándolo. Por primera vez en su vida se sentía verdaderamente vivo. Llegó a una ciudad que brillaba con promesas. Las calles bullían con comerciantes gritando sus ofertas, músicos tocando en cada esquina, y el aroma de especias exóticas mezclándose con perfumes caros. Aquí nadie conocía su nombre, nadie sabía de dónde venía,
Nadie lo juzgaría por ser el hijo que había deshonrado a su padre. Podía reinventarse, ser quien quisiera ser. Y lo primero que decidió ser fue generoso, espléndidamente generoso. Alquiló la casa más lujosa que encontró, con vistas a la plaza principal, donde la vida nocturna prometía entretenimiento sin fin. Compró las ropas más finas, los perfumes más costosos, los vinos más exclusivos. Y luego hizo lo que todo joven con dinero y sin supervisión hace. Comenzó a atraer amigos. Aparecieron de la nada, como moscas a la miel, personas que nunca había visto, pero que de repente se declaraban sus mejores compañeros. Lo invitaban a fiestas, él las organizaba en su casa. Lo llevaban a los mejores lugares, él pagaba todas las cuentas sin pestañear. Ponte en su lugar por un momento. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de ser el centro de atención, de que todos quieren estar cerca de ti, de que cada noche es una celebración y tú eres el invitado de honor? Es intoxicante, es adictivo y es peligrosamente engañoso. Porque este joven no se daba cuenta de algo fundamental. Estos nuevos amigos no lo amaban a él, amaban su dinero. No valoraban su compañía, valoraban su generosidad sin límites. Las semanas se convirtieron en meses y las monedas fluían como agua durante una inundación. Cada noche había un nuevo banquete, cada día una nueva compra extravagante. Regalaba dinero a desconocidos solo por el placer de ver sus rostros iluminarse. Apostaba grandes sumas en juegos de azar, convencido de que su buena fortuna duraría para siempre. Contrataba músicos, bailarinas, cualquier cosa que prometiera mantener la fiesta viva. Su casa se había convertido en el lugar más popular de la ciudad, y él se sentía como un rey. Pero había algo que este joven príncipe del despilfarro no entendía sobre el dinero. El dinero es como el agua. Puede darte vida cuando lo usas sabiamente, pero puede ahogarte cuando lo desperdicias sin control. Cada moneda que gastaba era una moneda que su padre había sudado para ganar. Cada fiesta extravagante era el resultado de años de sacrificio de alguien que lo amaba. Pero él no pensaba en eso. Estaba demasiado ocupado siendo popular, demasiado ebrio de atención para ver la verdad que se acercaba como una tormenta en el horizonte. Y entonces, como todas las cosas insostenibles, la realidad comenzó a mostrar sus dientes. Una mañana se despertó y revisó su bolsa de dinero, algo que raramente hacía porque siempre parecía haber suficiente. Pero esta vez el peso era diferente. Contó las monedas, las contó de nuevo, y sintió el primer escalofrío de pánico recorrer su columna vertebral. La fortuna que parecía inagotable se había reducido a menos de la mitad. ¿Cómo había pasado esto tan rápido? Intentó racionalizar la situación. Solo necesitaba ser un poco más cuidadoso, eso es todo. Pero cuando estás acostumbrado a vivir sin límites, moderarte es como pedirle a un río que fluya hacia atrás. Seguía organizando fiestas, pero un poco menos extravagantes. Seguía pagando rondas de bebidas, pero no para todos. Seguía comprando regalos para sus amigos, pero de menor calidad. Y con cada pequeño ajuste notaba algo perturbador. Las sonrisas a su alrededor se volvían un poco menos cálidas. Las invitaciones empezaban a llegar con menos frecuencia. Aquí es donde la historia toma un giro brutal. Justo cuando su dinero comenzaba a agotarse, la región fue golpeada por una hambruna severa. Las cosechas fallaron,
Los precios de los alimentos se dispararon y la escasez se extendió como una plaga. Lo que antes costaba una moneda, ahora costaba 10. Su dinero restante, que pensó que le duraría al menos unos meses más, se evaporó en semanas. Y con él se evaporaron sus amigos. Uno por uno, las personas que juraban ser sus compañeros leales desaparecieron. Ya no respondían cuando los llamaba. Ya no estaban disponibles cuando necesitaba ayuda. Las puertas que antes se abrían de par en par, ahora permanecían cerradas. Descubrió la verdad más amarga del mundo. Cuando tienes dinero, tienes amigos. Cuando pierdes el dinero, descubres quiénes eran realmente esos amigos. Y en su caso, eran fantasmas, ilusiones, actores en una obra que terminó en el momento en que se secó el financiamiento. El dueño de la casa lujosa que había alquilado lo echó a la calle cuando no pudo pagar la renta. Las ropas finas se desgastaron y mancharon. El perfume caro se acabó, reemplazado por el olor de la desesperación. Se encontró vagando por las mismas calles que una vez recorrió como príncipe, pero ahora como mendigo. Su estómago rugía de hambre, sus pies sangraban por caminar sin descanso, y en su corazón crecía un vacío más doloroso que cualquier dolor físico. Intentó buscar trabajo, pero ¿quién contrata a un extranjero sin referencias durante una hambruna? Intentó pedir ayuda a aquellos que una vez llamó amigos, pero las puertas permanecían cerradas. Intentó vender lo poco que le quedaba, pero nadie tenía dinero para comprar lujos, cuando ni siquiera podían comprar pan. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, una realidad que él mismo había creado con sus decisiones imprudentes. Y aquí viene la parte que necesitas captar con claridad cristalina. Este joven no fracasó porque el mundo fuera cruel. Fracasó porque confundió placer con felicidad, confundió popularidad con amor, confundió libertad sin límites con sabiduría. Había tomado la bendición de su padre y la había convertido en una maldición. Había intercambiado un futuro seguro por momentos efímeros. Había vendido su dignidad por el aplauso de desconocidos que nunca se preocuparon por él. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la tierra que había abandonado, un padre anciano seguía caminando cada atardecer al mismo lugar del camino. Miraba hacia el horizonte con ojos que mezclaban esperanza y dolor. No sabía dónde estaba su hijo, no sabía en qué condición se encontraba, pero algo en su corazón de padre le decía que no estaba bien, y seguía esperando. Cada día, sin falta, con una fe que desafiaba toda lógica. El hijo, ahora reducido a sombra de lo que fue, se sentó en una esquina oscura de aquella ciudad brillante que alguna vez lo sedujo con sus promesas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sucias, mientras la realidad de su situación lo golpeaba con toda su fuerza. Había perdido todo: su dinero, sus amigos, su dignidad, su futuro. Pero había algo más profundo que había perdido, algo que recién ahora comenzaba a comprender. Había perdido su hogar, había perdido el amor incondicional, había perdido la única cosa que realmente importaba. Pero esta caída, aunque brutal y dolorosa, no era el final de la historia. De hecho, era el comienzo necesario para algo que este joven nunca anticipó. Porque a veces tienes que perderlo todo para valorar lo que realmente importa. A veces tienes que caer en el abismo más profundo para mirar hacia arriba y recordar que hay luz. Y a veces la miseria es la única maestra lo suficientemente severa para enseñarnos las lecciones
que nuestra arrogancia se negaba a aprender. Capítulo 3. El abismo entre cerdos y la memoria del pan de casa. La desesperación tiene un olor particular. Huele a dignidad perdida, a esperanza abandonada, a orgullo convertido en polvo. Y este joven que una vez caminó por las calles como príncipe, ahora conocía ese olor íntimamente. Había pasado días sin comer más que sobras que encontraba en los basureros. Había dormido en callejones oscuros, acurrucado contra el frío de las noches, sintiendo cómo su cuerpo se debilitaba con cada amanecer. Pero lo peor no era el hambre física, era el hambre de esperanza, esa sensación de que no había salida, de que esta era su realidad para siempre. Finalmente, después de días de búsqueda infructuosa, encontró a alguien dispuesto a darle trabajo. Un granjero local, dueño de grandes extensiones de tierra, necesitaba manos para cuidar sus animales. El joven aceptó sin preguntar detalles, sin negociar condiciones, sin dignidad para rechazar nada. Necesitaba sobrevivir, y sobrevivir significaba aceptar cualquier cosa. Pero cuando llegó a la granja y vio cuál sería su trabajo, algo dentro de él se quebró de una manera que no había experimentado antes. Cerdos. Le asignaron cuidar cerdos. Para entender el impacto de este momento, necesitas comprender algo sobre la cultura de donde venía este joven. En la tradición judía, los cerdos eran considerados animales inmundos, impuros, intocables. Un judío religioso ni siquiera pronunciaría su nombre sin escupir después. Tocar un cerdo te hacía ceremonialmente impuro. Trabajar con cerdos era la ocupación más baja, más humillante, más degradante que existía. Era un trabajo reservado para los más desesperados, para aquellos que habían perdido todo rastro de dignidad. Y ahora, aquí estaba él, el hijo de un hombre próspero y respetado, el joven que una vez vistió ropas finas y organizó fiestas lujosas, arrastrándose por el lodo junto a estos animales que su cultura consideraba abominaciones. Su trabajo era alimentarlos, limpiar sus desechos, asegurarse de que estuvieran saludables. Pasaba horas en el chiquero, el olor penetrante adhiriéndose a su piel, a su ropa, a su alma. Los cerdos comían mejor que él. Esa era la realidad que lo golpeaba cada día con fuerza brutal. Las algarrobas que les daba a los cerdos se veían casi apetitosas cuando tu estómago lleva días vacío. Son vainas duras, amargas, nutritivas para animales, pero prácticamente incomibles para humanos. Y sin embargo, ahí estaba él, mirando a los cerdos devorarlas con avidez, y su boca salivaba. ¿Puedes imaginar el nivel de desesperación que se necesita para envidiar la comida de un cerdo? ¿Puedes comprender la profundidad del abismo al que había caído? Este no era solo hambre física, era hambre existencial, hambre del alma, hambre de significado y propósito. El granjero que lo había contratado apenas le prestaba atención. No había compasión en sus ojos, no había preocupación por su bienestar. Era simplemente mano de obra barata, prescindible, reemplazable. Si moría de hambre, encontraría a otro desesperado para ocupar su lugar. Así funcionaba el mundo cuando caías tan bajo que dejabas de ser humano y te convertías en una herramienta más. El joven trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, y su pago apenas alcanzaba para mantenerse con vida, si es que a eso se le podía llamar vida. Las noches eran lo peor. Cuando el trabajo terminaba y se acostaba en el establo, sucio, hambriento, exhausto, su mente no podía dejar de vagar. Los recuerdos lo asaltaban como fantasmas.
Recordaba las comidas en la mesa de su padre, el pan recién horneado, los guisos aromáticos, la fruta fresca. Recordaba su cama cómoda, sus ropas limpias, la risa familiar. Recordaba cómo los sirvientes en la casa de su padre comían mejor que él ahora. Los sirvientes. Las personas a las que él había considerado inferiores comían 3 veces al día, dormían en camas limpias, tenían dignidad y seguridad. Y fue en una de esas noches oscuras, acostado entre la paja sucia del establo, con el estómago retorciéndose de hambre y el corazón sangrando de dolor, que algo sucedió. Algo cambió. Algo hizo clic en su mente con una claridad que atravesó años de orgullo y arrogancia. La Biblia describe este momento con palabras simples pero profundas. Volvió en sí, como si hubiera estado en un trance, como si hubiera estado poseído por la locura, y de repente despertara a la realidad. ¿Qué estoy haciendo aquí? La pregunta explotó en su mente con la fuerza de un trueno. ¿Qué estoy haciendo muriendo de hambre en un chiquero de cerdos cuando los sirvientes en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Fue un momento de claridad devastadora y liberadora al mismo tiempo. Devastadora porque finalmente vio la magnitud de su error. Liberadora porque finalmente vio una salida. Pensemos en este momento con cuidado, porque es el punto de inflexión más importante de toda la historia. Este joven no tuvo una revelación espiritual profunda. No experimentó un arrepentimiento teológico complejo. Lo que tuvo fue un momento de honestidad brutal consigo mismo. Reconoció 3 verdades simples, pero transformadoras. Primero, que estaba en el lugar equivocado. Segundo, que había tomado decisiones terribles. Y tercero, que existía un lugar mejor al que podía regresar. Pero aquí viene la parte más interesante. Su plan de regreso no era perfecto. No estaba lleno de nobles intenciones o transformación espiritual profunda. Era práctico, casi egoísta en su simplicidad. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Captaste eso? No estaba planeando regresar como hijo, estaba planeando regresar como empleado. No esperaba ser restaurado, esperaba ser tolerado. Esto revela algo hermoso sobre el proceso de transformación. A veces no comenzamos con fe perfecta o arrepentimiento completo. A veces comenzamos simplemente con hambre suficiente para levantarnos del lodo. A veces la motivación inicial no es noble, es solo desesperación. Y eso está bien, porque Dios puede trabajar con la desesperación. Puede tomar nuestra hambre y convertirla en algo más profundo. Puede usar nuestro punto más bajo como el punto de partida para nuestra elevación más alta. El joven comenzó a ensayar su discurso. Una y otra vez practicaba las palabras que le diría a su padre. Las memorizaba, las perfeccionaba, las repetía hasta que sonaban sinceras, pero también suficientemente humildes. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cada palabra era una admisión de derrota, cada frase un reconocimiento de fracaso total. Pero también eran palabras de esperanza, porque al menos le estaba hablando a alguien, al menos tenía un plan, al menos tenía un destino. Y entonces tomó la decisión que cambiaría todo. Se levantó. Literalmente se levantó del lodo, sacudió la suciedad de su ropa rasgada y comenzó a caminar. No tenía dinero para el viaje, no tenía provisiones, no tenía idea de cuánto tardaría en llegar. Solo sabía que cada paso que daba hacia casa era un paso alejándose del infierno
que él mismo había creado. Cada kilómetro que avanzaba era un kilómetro de regreso a la única esperanza que le quedaba, la misericordia de su Padre. Mientras caminaba, con los pies descalzos sangrando sobre los caminos rocosos, con el sol abrasador quemando su piel, con el estómago vacío, recordándole constantemente su condición, algo comenzaba a cambiar en su corazón. El orgullo que una vez lo impulsó a dejar su casa estaba muerto, aplastado bajo el peso de la realidad. La arrogancia que le hizo creer que sabía mejor que su padre estaba enterrada en el chiquero que dejó atrás. Todo lo que quedaba era un joven quebrantado, humillado, pero finalmente honesto consigo mismo. No sabía qué lo esperaba al final del camino. No sabía si su padre lo recibiría o lo rechazaría. No sabía si sería perdonado o expulsado permanentemente. Pero sabía una cosa con certeza absoluta. Morir intentando regresar a casa era mejor que vivir muriendo entre cerdos. Y con esa certeza siguió caminando hacia un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 4. El camino de regreso. El ensayo de un discurso que nunca se completó. El camino a casa es siempre más largo cuando lo recorres cargando vergüenza. Cada paso que el joven daba hacia su tierra natal pesaba como si llevara cadenas invisibles atadas a sus tobillos. Sus pies descalzos sangraban sobre los caminos pedregosos, pero el dolor físico era nada comparado con el tormento mental que lo consumía. Una y otra vez, como un disco rayado, las mismas preguntas giraban en su mente. ¿Me recibirá? ¿Me rechazará? ¿Qué diré? ¿Cómo podré mirarlo a los ojos después de lo que hice? La ropa que llevaba puesta era una vergüenza ambulante. Los harapos apestaban a chiquero de cerdos, manchados con lodo y suciedad, que ninguna cantidad de lavado podría eliminar completamente. Su cabello enmarañado caía sobre un rostro demacrado por el hambre y envejecido por el sufrimiento. Si alguien de su pueblo lo hubiera visto en ese estado, no lo habría reconocido. El joven príncipe, que una vez partió con ropas finas y bolsa llena de oro, se había convertido en un mendigo irreconocible. Y esa irreconocibilidad era tanto un escudo como una humillación. Pero lo más pesado no eran los harapos, ni el hambre, ni los pies sangrantes. Lo más pesado era el discurso que llevaba guardado en su corazón como una piedra. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Había memorizado cada palabra, había perfeccionado cada pausa, había ensayado cada inflexión de voz. Lo repetía mientras caminaba, lo murmuraba mientras descansaba, lo soñaba mientras dormía en los caminos. Imagina el peso de esas palabras. He pecado contra el cielo. No solo contra mi padre, no solo contra mi familia, sino contra el cielo mismo. Era reconocer que su rebelión no fue simplemente un error de juicio, sino una ofensa cósmica. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estas palabras cortaban más profundo que cualquier cuchillo, porque eran la admisión de que había roto algo que tal vez no podía repararse. Había perdido el derecho al título más precioso que alguien puede tener, hijo. Pensemos en lo que este discurso revela sobre su estado mental. No esperaba perdón, esperaba misericordia. No esperaba restauración, esperaba tolerancia. No regresaba como hijo arrepentido que espera ser recibido con brazos abiertos. Regresaba como criminal que espera no ser ejecutado en el acto. Su objetivo no era volver a la mesa familiar, sino conseguir un lugar en el campo con los trabajadores. Su esperanza no era alta,
era apenas suficiente para mantenerlo en movimiento. Durante el viaje, su mente lo traicionaba constantemente con imágenes de lo que podría suceder. Visualizaba llegar a la entrada de la propiedad familiar y ser detenido por los sirvientes que una vez lo conocieron. Imaginaba sus rostros de disgusto y desprecio al verlo en ese estado. Se veía a sí mismo de rodillas ante su padre, pronunciando su discurso cuidadosamente preparado, solo para escuchar un no firme y final. Veía la puerta de su antigua casa cerrándose en su cara, esta vez para siempre. Pero también había momentos, breves destellos de esperanza que intentaba sofocar, porque esperanza significa posibilidad de decepción mayor, en los que se permitía imaginar algo diferente. Tal vez, solo tal vez, su padre no lo odiaba. Tal vez, contra toda probabilidad, todavía quedaba un rastro de amor en el corazón del anciano. Tal vez podría ganarse lentamente su favor, trabajando duro, demostrando que había cambiado. No esperaba ser hijo de nuevo, pero tal vez, con años de esfuerzo, podría al menos ser considerado un buen empleado. Las noches eran especialmente difíciles. Cuando se acostaba bajo las estrellas, sin más compañía que sus pensamientos torturadores, la tentación de darse por vencido era abrumadora. Sería más fácil simplemente quedarse en algún pueblo desconocido, intentar comenzar de cero donde nadie supiera su historia. Sería menos humillante buscar trabajo como jornalero en alguna granja lejana, donde no tuviera que enfrentar las miradas de juicio de quienes lo conocieron. Pero algo más fuerte que el orgullo lo mantenía en movimiento hacia casa, la necesidad humana fundamental de pertenecer. A medida que se acercaba a su tierra, el paisaje comenzaba a volverse familiar. Reconocía esas colinas, había jugado en ellas de niño. Reconocía esos caminos, los había recorrido 1000 veces. Cada árbol, cada piedra, cada curva del sendero era un recuerdo que lo golpeaba con nostalgia dolorosa. Esto amplificaba tanto su deseo de llegar como su terror de lo que encontraría. El hogar es el lugar donde, cuando tienes que ir allí, tienen que recibirte. Pero ¿qué pasa cuando has quemado todos los puentes que conducen a ese hogar? Ensayaba su discurso constantemente, ajustando palabras aquí y allá, cambiando el tono, modificando el énfasis. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Debería arrodillarse antes de pronunciar las palabras o después? ¿Debería llorar o mantener la compostura? ¿Debería esperar que su padre hable primero o lanzarse directamente a su confesión preparada? Cada detalle importaba porque sólo tendría una oportunidad. No habría ensayo general, no habría segunda toma. Este era el momento que definiría el resto de su existencia. Lo que este joven no sabía, lo que no podía saber mientras caminaba con pies sangrantes y corazón quebrantado hacia casa, era que cada día de su ausencia, su padre había realizado su propio ritual. Cada atardecer, sin falta, el anciano caminaba al camino que conducía fuera de su propiedad. Se paraba en el mismo lugar exacto, protegiendo sus ojos del sol poniente con la mano, escudriñando el horizonte. Buscaba una silueta familiar, una forma que conocería incluso a la distancia, y cada noche regresaba a su casa con el corazón un poco más pesado, pero con la esperanza intacta. Los sirvientes habían dejado de preguntarle por qué hacía esto. Los vecinos habían dejado de murmurar sobre su necedad. Su hijo mayor observaba con una mezcla de frustración y confusión, sin entender cómo su padre podía seguir esperando a alguien que claramente no merecía ser esperado.
Pero el padre no esperaba porque su hijo lo mereciera. Esperaba porque eso es lo que hace el amor verdadero. Espera cuando no hay razón para esperar. Cree cuando no hay evidencia para creer. Mantiene la puerta abierta cuando todos los demás la habrían cerrado con llave. Y entonces llegó ese día, ese atardecer particular que cambiaría todo. El padre realizó su caminata habitual al camino, como había hecho cientos de veces antes. Se paró en su lugar acostumbrado, levantó la vista hacia el horizonte, donde el camino se curvaba y desaparecía en la distancia. El sol comenzaba su descenso, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Y entonces, en ese momento entre el día y la noche, vio algo. Una figura, lejana, casi imperceptible, pero definitivamente allí. Una persona caminando hacia la casa. El corazón del padre comenzó a latir más rápido. Había visto muchas figuras en ese camino durante los meses y años de espera. Comerciantes, viajeros, vecinos regresando de los campos. Cada vez su corazón saltaba de esperanza, solo para caer en decepción cuando la figura se acercaba y resultaba ser un extraño. Pero había algo en esta figura particular, la forma de caminar, aunque débil y arrastrándose, la inclinación de los hombros, aunque encorvada por el peso. El padre entrecerró los ojos, su corazón martilleando contra sus costillas. Y mientras el hijo se acercaba, practicando por milésima vez su discurso de disculpa, preparándose mentalmente para la humillación que estaba seguro vendría, sin saber que estaba a punto de experimentar algo que desafiaría cada expectativa que tenía sobre el perdón, sobre el amor, sobre lo que significa ser hijo. El momento de la verdad se acercaba con cada paso. El ensayo estaba a punto de terminar. La realidad estaba a punto de comenzar. Y nada, absolutamente nada, saldría como él había planeado. Capítulo 5. El abrazo. La fiesta que nadie esperaba y la lección que todos necesitamos. El padre reconoció a su hijo cuando aún estaba lejos. Esa frase simple esconde una verdad devastadoramente hermosa. No cuando el hijo llegó a la puerta, no cuando estuvo lo suficientemente cerca para identificar sus facciones. Cuando aún estaba lejos, a la distancia, el padre lo reconoció. ¿Cómo? Porque había pasado tanto tiempo esperándolo, imaginándolo, buscándolo en cada figura del horizonte, que su corazón sabía antes de que sus ojos pudieran confirmar. El amor tiene esa capacidad sobrenatural de reconocer lo que otros no ven. Y entonces sucedió algo que nadie, absolutamente nadie, hubiera anticipado. Este padre anciano, este hombre respetable de posición social elevada, hizo algo completamente escandaloso en su cultura. Corrió. En el mundo del Medio Oriente antiguo, un hombre de su estatus jamás corría. Correr significaba levantar tu túnica, exponer tus piernas, perder tu dignidad. Los ancianos respetables caminaban con paso medido, con compostura, con dignidad intacta. Pero este padre no le importó nada de eso. Vio a su hijo y echó a correr como si la dignidad no significara nada comparada con cerrar la distancia que los separaba. El hijo, viéndolo acercarse, intentó prepararse para su discurso. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Las palabras estaban en la punta de su lengua, listas para ser pronunciadas con la humildad ensayada miles de veces. Se preparó para arrodillarse, para suplicar, para ser juzgado. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca completamente, antes de que pudiera adoptar la postura de suplicante que había practicado, algo lo detuvo. Los brazos de su padre
Lo envolvieron con una fuerza que desmentía su edad avanzada. El abrazo llegó antes que las palabras. La gracia llegó antes que la confesión. El amor llegó antes que el arrepentimiento. Detente aquí y capta la importancia de este momento. El padre no esperó a escuchar el discurso. No pidió explicaciones. No exigió cuentas. No hizo un sermón sobre responsabilidad o consecuencias. Abrazó primero. Y ese abrazo no fue un toque cortés y medido, fue un abrazo desesperado, apasionado, el abrazo de alguien que recupera lo que creía perdido para siempre. El padre lloraba, sus lágrimas mojaban el cuello sucio de su hijo, y entre sollozos repetía su nombre una y otra vez, como si necesitara confirmarse a sí mismo que esto era real. El hijo logró finalmente pronunciar su discurso preparado, o al menos parte de él. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero nunca llegó a la parte final, esa línea cuidadosamente preparada, de hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque el padre lo interrumpió. No con palabras de reproche, sino con órdenes dirigidas a los sirvientes que habían salido corriendo tras él, atónitos ante la escena que presenciaban. «Rápido, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies». Cada elemento de esta restauración era simbólico y revolucionario. La mejor ropa no era cualquier prenda, era la ropa reservada para ocasiones especiales, la ropa que declaraba estatus y pertenencia. El anillo no era joyería decorativa, era el anillo de autoridad familiar, el sello que daba poder para hacer transacciones en nombre del padre. Las sandalias diferenciaban a un hijo de un esclavo, porque los esclavos andaban descalzos. Con cada elemento, el padre estaba declarando algo que desafiaba toda lógica humana. No eres mi empleado, eres mi hijo. No eres un proyecto de rehabilitación, eres familia restaurada completamente. Pero el padre no se detuvo ahí. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Hagamos una fiesta y celebremos. El ternero engordado no era cualquier animal. Era el que se reservaba para las ocasiones más especiales, las celebraciones más importantes. Matarlo significaba convocar a todo el vecindario, declarar públicamente que algo extraordinario había sucedido. El padre no estaba simplemente perdonando en privado, estaba celebrando públicamente. Estaba convirtiendo la vergüenza de su hijo en motivo de fiesta. El regreso del fracasado en el evento del año. Y mientras la casa se llenaba de música, risas y celebración, mientras los sirvientes preparaban el banquete y los vecinos comenzaban a llegar intrigados, había alguien que no estaba celebrando. El hijo mayor, el que nunca se fue, el que siempre cumplió, el que trabajó fielmente día tras día. Estaba en el campo trabajando. Cuando regresó al anochecer y escuchó la música y vio las luces de la celebración, preguntó a uno de los sirvientes qué estaba sucediendo. «Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha matado el ternero engordado porque lo ha recibido sano y salvo». La reacción del hermano mayor fue de furia instantánea. Se negó a entrar a la casa. Se quedó afuera, hirviendo de indignación, sintiéndose traicionado y menospreciado. Y aquí aparece el segundo giro de esta historia, porque este hermano representa algo que todos llevamos dentro: el sentido de justicia que se ofende ante la gracia excesiva. ¿Dónde está mi fiesta? ¿Dónde está mi reconocimiento? He trabajado fielmente durante años y nunca me diste ni siquiera un cabrito para celebrar con mis amigos. Y ahora que este hijo tuyo, que derrochó tu fortuna con prostitutas, regresa,
¿Matas el ternero engordado? El padre salió a suplicarle que entrara, demostrando que su amor no era selectivo, sino universal. Y las palabras que le dijo al hijo mayor son tan importantes como el abrazo que le dio al menor. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. El padre no estaba eligiendo a un hijo sobre el otro. Estaba demostrando que su corazón tenía espacio para ambos, que la gracia no resta, multiplica. Esta historia, contada por Jesús hace 2000 años, no es sólo sobre un joven rebelde y un padre misericordioso. Es un espejo que refleja el corazón de Dios hacia cada persona que alguna vez se ha alejado, que ha fallado, que ha caído. Es la declaración más poderosa jamás hecha sobre la naturaleza del perdón divino. Dios no espera a que lleguemos limpios, nos limpia cuando llegamos sucios. No espera a que merezcamos amor, nos ama cuando somos completamente indignos. No nos restaura gradualmente después de probarnos, nos restaura completamente en el momento que regresamos. Pero también hay una advertencia para aquellos que nunca se fueron, pero tampoco entendieron el corazón del Padre. Es posible estar físicamente cerca, pero emocionalmente distante. Es posible servir sin amar, cumplir sin comprender, estar en la casa, pero no en el corazón del Padre. El hijo mayor nunca se fue de casa, pero tampoco entendió la gracia. Medía todo en términos de mérito y recompensa, sin comprender que el amor verdadero no funciona con sistema de puntos. Entonces, ¿qué lecciones nos lleva esta historia que atraviesa milenios? Primero, nunca es demasiado tarde para regresar a casa. No importa cuán lejos hayas ido, cuánto hayas fallado, cuánto tiempo hayas estado perdido. El camino de regreso siempre está abierto, y hay alguien esperándote con los brazos abiertos. Segundo, el perdón real no pone condiciones ni períodos de prueba. Restaura completamente, celebra públicamente, ama sin reservas. Tercero, si estás en el rol del hermano mayor, ofendido por la gracia mostrada a otros, examina tu corazón. Tal vez has convertido tu fidelidad en arrogancia, tu servicio en resentimiento. Cuarto, el amor del Padre no se agota. No hay cuota de gracia que se acabe. No hay límite a la misericordia disponible. Hay suficiente para el que se fue y para el que se quedó, para el que cayó y para el que nunca tropezó visiblemente. Esta historia del hijo pródigo es, en última instancia, la historia de cada uno de nosotros. Todos hemos sido el hijo menor en algún momento, alejándonos de lo que realmente importa, en busca de algo que prometía más, pero entregó menos. Y todos hemos sido el hijo mayor, juzgando a otros por recibir gracia que nosotros sentimos que no merecen. Pero la invitación permanece. Entra a la fiesta. Acepta el abrazo. Permite que el amor que no tiene sentido según la lógica humana te transforme según la lógica divina.